Hola chicos, hoy vamos a trabajar con la resolución de algunos problemas que tienen que ver con las aplicaciones de las fracciones, ¿sí? Veamos el primero. Se tiene un patio rectangular de dimensiones 14 metros y 5 metros y se quieren embaldosar 2/3 de dicho patio. ¿Cuántos metros cuadrados quedan sin embaldosar? Bien, en primer lugar me voy a hacer un pequeño esquema como para orientarme en lo que me dice el problema. Este patio tiene 14 metros de largo por 5 metros de ancho, ¿sí? Y lo que se quiere es embaldosar 2/3 de este patio. Supongamos que esto está bien dividido en partes iguales, lo que vamos a embaldosar son las 2/3 partes. Es decir, sería esto lo que estaría embaldosado. ¿Está bien? 2/3 del patio. Vamos a poner acá 2/3 del patio. Bien, pero el problema me pregunta, ¿cuántos metros cuadrados quedan sin embaldosar? Bien, en primer lugar lo que tendríamos que saber es cuál es el área total que tenemos para embaldosar, cuál es el área que queremos cubrir con baldosa, ¿sí? Y recordamos que para calcular el área de un rectángulo, lo que hacemos es base por altura, ¿sí? En este caso, el área del patio es de 70 metros cuadrados. De estos 70 metros cuadrados, ya hemos embaldosado 2/3, dijimos, ¿no? Esto ya está embaldosado, son 2/3 del área del patio. Así que, embaldosados, tenemos 2/3 del patio. Es decir, el área del patio, dijimos, es 70 metros cuadrados, así que tenemos 2/3 de 70. O si quieren, 140 tercios. Esto es lo que ya está embaldosado. Pero el problema me pregunta cuántos metros quedan sin embaldosar. Lo que queda sin embaldosar, podemos verlo acá, es esto. Eso es lo que tenemos que responder. Esto es 1/3 de lo que queda por poner baldosas en nuestro patio. Es decir, que quedan por embaldosar 1/3 del patio. ¿Sí? Y el patio tiene 70 metros cuadrados. Así que decir esto es lo mismo que decir que queda 1/3 de 70. O 1/3 por 70. Acuérdense que una fracción de una parte es la fracción por esa parte, ¿sí? En este caso, la respuesta sería 70 tercios. Ahora, no quedaría del todo correcto decir que quedan por embaldosar 70 tercios metros cuadrados, ¿sí? Entonces pasamos este número a su notación decimal y damos la respuesta en números decimales. Así que quedan aproximadamente, si no hice mal las cuentas, aproximadamente quedan 23,3 metros cuadrados sin embaldosar, ¿sí? Bien, continuamos con este otro problema. De una ruta se ha inaugurado la tercera parte de su longitud. La cuarta parte del resto de la ruta está en construcción y aún quedan 120 kilómetros, en los cuales aún no se han iniciado las obras. ¿Cuál es la longitud de la ruta? Bueno, en primera instancia vamos a llamar X a la longitud de la ruta, ¿sí? Es decir, para nosotros X, la incógnita, será la longitud de la ruta. Bien, me voy a hacer un pequeño esquema como para tener una idea de lo que tenemos que llegar a hacer. Tenemos una ruta de longitud X, ¿sí? Supongamos que es esta, y el problema nos dice que se ha inaugurado la tercera parte de su longitud, ¿sí? ¿Cómo indicamos que se inauguró la tercera parte de su longitud? 1/3 de la ruta se ha inaugurado, ¿sí? Entonces, pensemos que esto dividido en 3 partes exactamente iguales, esto, 1/3, ya está inaugurado. Bien, 1/3 de la ruta, dijimos que la longitud de la ruta es X, así que esto lo podemos escribir como que ya se ha inaugurado 1/3 de X. Bien, lo que nos queda son obviamente 2/3, ¿sí? Si 1/3 ya está inaugurado, el resto que queda sin inaugurar, por ahora son 2/3. De esto que queda, de estos 2/3 de la ruta, de la longitud de la ruta, dice que la cuarta parte del resto aún está en construcción. Es decir, que de esta longitud, la cuarta parte, que sería
un pedacito de esto sería la cuarta parte del resto, está en construcción, ¿sí? Así que en construcción tenemos la cuarta parte del resto. Pero como bien dijimos, el resto de esta ruta que quedó sin construir son 2/3 de la longitud. Así que esto lo podemos escribir como la cuarta parte del resto de la longitud de la ruta. ¿Sí? Haciendo estas cuentitas, queda en construcción 1/6 de la longitud de la ruta. ¿Sí? Y aún dice que quedan sin construir 120 kilómetros. Es decir, todo esto que queda acá son 120 kilómetros que aún ni siquiera se han comenzado las obras. Así que sin construir, podemos decir, o sin obra, son 120 kilómetros. Ahora bien, lo que está inaugurado, más lo que está en construcción, más lo que está en obra, suma la longitud de la ruta. Es decir, que lo que nos queda planteado es la siguiente ecuación. Lo que está inaugurado es 1/3 de x, más lo que está en construcción, dijimos que era 1/4 del resto, que es equivalente a 1/6 de la longitud de la ruta. Más los 120 kilómetros que aún no están en obras, eso me tiene que dar el total de la longitud de la ruta. ¿Sí? En este caso, vamos a despejar x, voy a dejar el 120 de este lado, y voy a pasar restando el 1/3 de x y el 1/6 de x, y esto me queda una ecuación equivalente a 1/2 de x. ¿Sí? Si despejo x, sale que x vale 240. ¿Qué significa que x valga 240? Que la longitud de la ruta, ¿sí?, que llamamos x, es de 240 metros. Así que como respuesta a este problema diremos, la longitud de la ruta es 240 kilómetros. Bueno, ahora vamos a continuar con un problema tradicional de porcentaje, ¿sí? En realidad, esta fórmula nos permite calcular una cantidad incrementada en un cierto porcentaje de manera inmediata, ¿sí? Cuando uno quiere incrementar una cantidad en un X%, obtiene un valor mayor, ¿no? Porque está incrementando esa cantidad. Lo mismo si quisiera disminuir esa cantidad en un X%, obtendrá un valor menor a la cantidad original, que vamos a llamar N de nuevo valor, ¿sí? Si uno quisiera calcular el X% de una cantidad, el X% de una cantidad que llamamos C, en realidad es el X%, lo podemos escribir como fracción de la cantidad C. Recordamos que una parte de un todo lo podemos escribir como X sobre 100 por C, ¿sí? Esto me va a devolver el porcentaje que representa este X de esa cantidad. Ahora, si yo quiero a esa cantidad incrementarla, lo que voy a hacer es, a la cantidad original, le voy a incrementar el X% de esa cantidad, y voy a obtener un nuevo valor, ¿sí? Este nuevo valor va a ser un valor mayor, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Fíjense que esta formulita o esta ecuación tiene dos términos, y en ambos términos tengo la misma cantidad C. Así que lo que vamos a hacer es sacar factor común, esa cantidad C, y ver qué expresión me queda. Así que saco factor común C, y divido. C dividido C me da 1, más toda esta expresión dividido C me queda X sobre 100. Por lo tanto, para calcular un nuevo valor en el cual a una cantidad se le incrementa en un X%, lo que podemos hacer directamente es a la cantidad multiplicarla por 1 más el porcentaje de incremento, ¿sí? ¿En qué cambiaría si en lugar de incremento fuera disminución? Bueno, en lugar de incrementarlo un X%, le estaría quitando un X% a esa cantidad, ¿sí? Entonces, lo único que cambiaría la fórmula es que en lugar de sumar, tendríamos que restar. Entonces, de ahora en adelante, si yo quiero calcular, por ejemplo, un incremento del 20% a una cantidad C, lo que vamos a hacer directamente es a C multiplicarla por 1 más el 20% para obtener el nuevo valor, ¿sí?
Esto lo podemos transformar a fracción, 120 sobre 100, o directamente podemos poner 1,2 en la expresión, en la notación decimal, o 120 sobre 100 simplificarlo, 12 sobre 10, o si lo queremos simplificar un poco más, 6 quintos, así que si a C lo multiplicamos por 6 quintos, tenemos un incremento del 20%. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otro problema. Bueno, seguimos trabajando con porcentajes, ¿sí? Esta vez se sabe que el 14% de una cantidad es 518, si dicha cantidad se aumenta en un 10%, ¿qué número resulta? Bien, esta cantidad no la conocemos, así que la vamos a llamar C, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es el 14% de esa cantidad que llamamos C. Esto lo podemos traducir matemáticamente como la fracción 14 sobre 100 de la cantidad C, y sabemos que esa cantidad es 518, ¿sí? Por lo tanto, despejándose de esta igualdad, podemos calcular esa cantidad. Así que a 518 lo dividimos por 14 sobre 100, con lo cual obtenemos como resultado que la cantidad es 3.700. Ahora que sabemos quién es la cantidad, estamos en condiciones de incrementarlo en un 10%. Es decir, que a esa cantidad C yo la quiero incrementar en un 10%. Recuerden que en el problema anterior dijimos que podíamos calcular directamente aplicando esta fórmula. Lo que es lo mismo sería 110 sobre 100, multiplicar a la cantidad por 110 sobre 100, o lo que es lo mismo a la cantidad multiplicarla por 1,10 o por 1,1. ¿Sí? En nuestro caso la cantidad es 3.700 y así voy a obtener el nuevo valor ya incrementado en un 10% al multiplicarlo por 1,10 o por 1,1. ¿Sí? En este caso la nueva cantidad es 4.070. Así que la respuesta a este problema sería, ¿qué número resulta? El número que resulta ser es el número 4.070. ¿Sí? Vamos con un problema más de porcentaje, pero esta vez aplicado a la geometría. Bueno, este último problema nos plantea que si a cada lado de un cuadrado se lo aumenta en un 25%, ¿qué porcentaje aumenta su área? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño esquema como para tener una idea, ¿sí? Supongamos que tenemos un cuadrado, y este cuadrado tiene lado, llamémosle X, ¿sí? El área de este cuadrado es lado por lado, en este caso X cuadrado. Ahora supongamos que vamos a obtener un cuadrado cuyo lado se aumenta en un 25%. O sea, vamos a tener un cuadrado un poquito más grande, ¿sí? En este caso es el lado del cuadrado aumentado en un 25%. Esto sería X aumentado en un 25%, sería por 1 más 25 sobre 100. Recuerden que en el problema anterior hemos demostrado que directamente podemos calcular una cantidad incrementada multiplicando por 1 más el porcentaje de incremento, ¿sí? O por 125 sobre 100, o directamente, si quieren, podemos poner 1,25 por X, ¿sí? En este caso, el área sería 1,25X, que es la base, por 1,25X, que es la altura. Esto sería 1,5625X al cuadrado, ¿sí? El área del cuadrado original es X cuadrado, y el área del cuadrado nuevo aumentado en un 25%, esto tiene un 25% de incremento, es 1,5625X cuadrado. Bien, ¿cómo hacemos para saber cuál es el porcentaje de incremento que sufrió el área? Bueno, a la cantidad original del área, que fue X cuadrado, la incrementé 1 más un H%, vamos a decir, no sabemos cuál fue el incremento sufrido, y como resultado obtuve un área de 1,5625X cuadrado, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es cancelar las X cuadrado para no hacernos líos, y trabajar directamente con la ecuación, tratando de averiguar cuál fue el porcentaje que varió el área de este cuadrado. Así que comenzamos con los despejes, voy a restar 1 a ambos miembros, ¿sí? H sobre 100 va a ser igual a 1,5625 menos 1, ahora el H% va a ser igual a 0,5625, y al multiplicarlo por 100, esto me va a dar
56,25, ¿sí? Este fue el porcentaje de aumento que sufrió el área del cuadrado. Por lo tanto, estaremos en condiciones de decir que el porcentaje de incremento de su área fue del 56,25%, o el 56,25% de incremento. Bueno, espero que con estos problemitas que utilizamos las fracciones como parte de un todo o como porcentaje aplicado tanto a problemas de incremento como a problemas geométricos, tengan un panorama un poco más amplio acerca de cómo trabajar con problemas concretos aplicando las fracciones a este tipo de situaciones. Nos vemos en la próxima.